Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz, buenas noches. Y nos acompaña el de hoy un queridísimo amigo, el doctor Manuel Alejandro Márquez. Y para no perder la costumbre, vamos a repetir lo que hicimos el año pasado y lo invitamos para que nos hable de los nuevos avances en nefrología a propósito de Kidney Week que acaba de ser en Filadelfia este año. ¿Cómo estás, mi estimado Manuel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Aldo, Alejandro. Y pues sí, como bien lo comentaste, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el Congreso del Kidney Week. Ya saben, el doctor Márquez es nefrólogo, pero ya nos acompañó un par de veces, pero para quien no los conoce, ¿por qué no te presentas? Danos 2 líneas de quién eres dentro y fuera de la medicina. Claro que sí, Alejandro. Bueno, yo soy Manuel Alejandro Márquez y yo soy médico internista y nefrólogo. Hice mis estudios médico general en la Universidad Juárez del estado de Durango. Después pasé al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde hice mis especialidades, tanto de medicina interna como nefrología. Y pues como seguramente ya han escuchado en los episodios previos, pues en la actualidad me encuentro en la ciudad de Tampico, donde pues hoy trabajo en la institución pública, trabajo en el IMSS y pues también tengo mi práctica privada. Gracias a Márquez por acompañarnos otra vez en este podcast. Eres bienvenido, como lo sabes. Y bueno, recuerdas que siempre damos alguna recomendación. Tú nos has dado algunas recomendaciones bibliográficas. Entonces, cuéntame, ¿tienes alguna recomendación para esta semana? Muchas gracias, Aldo. Sí, fíjese que, bueno, ya previamente he recomendado libros, sobre todo de tipo de novela negra o novelas de misterio, y en esta ocasión también quiero comentarles sobre una serie de libros de una escritora que se llama Tana French, que es una escritora de origen irlandés. Parece que nació en Estados Unidos, pero inmediatamente se fue a vivir a Irlanda y estuvo pues en algunos otros países de Europa. Pero bueno, ella tiene una serie de algunos libros de novelas de misterios y pues bueno, el primero es un libro que se llama In the Woods, que ahí la traducción al español está un poquito graciosa, se llama El silencio del bosque, y pues el segundo que es el de Likeness, que es traducido como En piel ajena, pero bueno, aquí lo importante es de que son novelas que están bastante interesantes, están un poquito más largas que algunos otros tipos de novelas de misterios que los que uno está acostumbrado a leer, pero pues una de las cosas que me da la atención es de que no tiene como un solo personaje principal para sus libros, que en un inicio escribió 5 libros, creo que ya va en el 7º libro. Como que va cambiando de personaje principal en cada libro y pues las historias que escribe son bastante buenas, ¿no? Entonces los recomiendo para aquellos que les gusta este tipo de género. La autora es Tana French. Como Game of Thrones, ¿no? Que no había un personaje principal y cada capítulo te lo narraba un personaje distinto, que ni siquiera tenía que ser como el más importante, a veces era como un personaje medio secundario. Digo, aquí cada libro sí tiene una cuestión distinta, ¿no? O sea, el segundo libro es totalmente diferente del primer libro. Habla de la que no era como el protagonista del primer libro, pero el protagonista del primer libro ya no está en este libro, pero está súper interesante cómo escribe. Y digo, ha ganado muchos premios, ¿no? Sus libros, sí, sus novelas. Buenísimo. Tú, mi estimado Aldo Rodrigo. Yo no les tengo ninguna recomendación, pero quiero agradecer tu recomendación por la serie The Bear. Y ya me la chuté toda y me gustó mucho la música. Entonces, créanme que sí escucho y leo sus recomendaciones, y los que no lo han visto, se las recomiendo si les gusta esto del foodie, ¿no? O de los restaurantes y ese tipo de cosas. Y me gustó la forma en que muestran la cocina, que es igual de estresante que un servicio de urgencias. Sí, está buenísima. ¿Qué tal el episodio donde recuerdan la cena con la mamá? Yo creo que ese es el mejor episodio que he visto de una serie en mucho tiempo. Sí, se explica por qué todos están locos, ¿no? Bueno, yo también. Conocer la dinámica familiar, de dónde vienes, no se Sí, hombre. explica por qué te comportas de esa forma. Yo también te voy a agradecer el de Die with Zero. Ya casi lo termino y no, está genial. Muchas cosas que ya había pensado, pero que no había aterrizado, y también como que te abre la mente a que pienses diferente.
Ya saben que yo no recomiendo casi libros, pero les voy a recomendar un anime que se llama Attack on Titan, o en japonés Shingeki no Kyojin. No sé qué significa eso, pero así se llama. Es una serie que ya tiene como 10 años, pero está buenísima. El desarrollo que le da a los personajes, cómo cierra cada personaje, los temas más profundos que tiene, discriminación, guerra, antiguerra, genocidio. Toca temas muy profundos en este formato de anime. Entonces, si les gusta un poco ese asunto de la cultura japonesa y de los animes y de una caricatura un poco más para adultos, se les recomiendo ampliamente. Muy bien, Márquez, pues tú y Meraz fueron a Filadelfia a la Semana del Riñón, Kidney Week. ¿Por qué no nos comentas en qué consiste eso y cómo estuvo? Claro que sí, Aldo. Pues bueno, ya como comentaste, es el Kidney Week o la Semana del Riñón. Es un evento que realiza la Sociedad Americana de Nefrología cada año y en esta ocasión fue en la ciudad de Filadelfia. Este evento, pues bueno, es realizado por esta sociedad que pues tiene más de 21,000 miembros de más de 140 países. Y pues lo que es muy interesante es de que este año, bueno, las estadísticas que comentaron en el Congreso reunió a más de 12,000 nefrólogos, o sea, prácticamente un poco más de la mitad de los asociados, y pues aquí vienen personas de todos lugares de América, Europa y de Asia. Y pues bueno, la Semana del Riñón es crucial para la comunidad médica, no solo para la comunidad de nefrología, ya que proporciona pues una plataforma para compartir y pues debatir los avances más recientes en esta área que pues la nefrología. Como todos sabemos, la enfermedad renal pues afecta a millones de personas en todo el mundo, y pues las investigaciones y la innovación pues son presentadas en este evento, y que pues evidentemente es lo que traemos en este episodio, en esta ocasión. Entonces vamos a destacar algunos de estos estudios que se presentaron durante esta Semana del Riñón. Pues lo que nos interesa saber, si me pongo el lado de como internista, es de qué es lo que se está hablando, qué es lo nuevo, nuevas moléculas, nuevos estudios, estos estudios de alto impacto, ¿no? Entonces, para darles un preámbulo, pues lo que más nos hemos enfocado en los últimos años en la nefrología es en evitar la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Y creo que sobre eso se han hecho muchos esfuerzos. Y creo que hubo algunos estudios interesantes que vamos a platicar el día de hoy. Por supuesto, vamos a enfocarnos en los Late Breaking Clinical Trials, que es de las sesiones más importantes de Kidney Week. Y pues arráncate, mi estimado Márquez. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, vamos a empezar primero hablando sobre un estudio que fue publicado justo el mismo día que se presentó, que es el estudio fase 3 que compara esta molécula que se llama sparsentan contra irbesartán en pacientes que tienen glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de esta molécula, el sparsentan es un antagonista dual del receptor de endotelina tipo A y del receptor de angiotensina 2 tipo 1. Entonces, este es un medicamento muy interesante porque, pues, como todos saben, la endotelina juega un papel muy importante en la disfunción vascular, ¿no? Y es una de las moléculas que juega un papel muy importante en la hipertensión, pero no nada más esto, sino que en el riñón también se ha encontrado que el tener una disfunción endotelial nos conlleva a que tengamos proteinuria y con el paso del tiempo progresión hacia enfermedad renal crónica. Este medicamento, como lo he comentado, en un principio se desarrolló para el tratamiento de la hipertensión. Sin embargo, se empezó a observar que era muy eficaz para reducir la proteinuria en pacientes que tenían algunas enfermedades, como esta de la que estamos hablando, de la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía por IgA. Para los que conozcan muy poco sobre esta enfermedad, es una de las principales enfermedades que nos desarrollan síndrome nefrótico, y pues es una enfermedad que hace que los pacientes tienen muchas proteínas, ¿no? Entonces, el buscar medicamentos que nos puedan ayudar a disminuir o incluso revertir esta complicación, en este caso la proteinuria, pues nos puede ayudar a proteger a los riñones. Este estudio que compara sparsentan contra irbesartán fue un estudio multicéntrico, doble ciego, y pues el nombre es Duplex, que comparó esta molécula contra irbesartán en pacientes desde los 8 hasta los 75 años que tenía el diagnóstico de esclerosis focal y segmentaria confirmado por biopsia.
estos investigadores no solo trataron de evaluar la reducción en la proteinuria, sino la disminución o la pérdida de la tasa de filtrado glomerular desde el inicio hasta las 4 semanas después de terminado el estudio. Y entre los resultados más importantes, al término del estudio, se observó que sparsentan provocó un rápido descenso de la proteinuria en comparación con irbesartán. De hecho, se llegó a tener una remisión completa de la proteinuria en una mayor cantidad de pacientes comparados con irbesartán, con un riesgo relativo de mejoría de 2.47%. El otro punto importante del estudio fue que desafortunadamente en esta población de pacientes con glomerulosclerosis focal segmentarias no hubo diferencias en la pérdida de la tasa de filtrado glomerular. O sea, sí hubo una diferencia entre la disminución de la proteinuria, pero no hubo una diferencia significativa en la pérdida de tasa de filtrado glomerular. Por lo que este estudio concluyó que el uso de sparsentan resultó en una mayor reducción de la proteinuria en comparación con irbesartán, pero no contribuyó a una diferencia en la pérdida de la tasa de filtrado glomerular en pacientes con esclerosis focal y segmentaria. Muy interesante este medicamento. Y a mí me dio la impresión como que nos lo querían vender un poquito más, ¿no? Ahí en la conferencia, diciendo que aunque la diferencia en la disminución de tasa de filtrado glomerular no haya sido estadísticamente significativamente menor, sí, clínicamente a lo mejor ese mililitro o 2 mililitros minuto que iba a progresar menos de enfermedad renal en los años, al final de la vida de los pacientes sí podía tener un impacto, porque recordamos que muchos de estos pacientes son muy jóvenes, había inclusive más o menos, creo que el 20% eran de pacientes menores de 18 años. Entonces, probablemente en esa población, que te baje menos, o sea, 1 mililitro, que te ahorres una tasa de filtrado glomerular, aunque sea 1 mililitro por año, a lo mejor en 40 años, pues sí es algo, son 40. Entonces, no sé si esto vaya a ser así en el futuro, solo el tiempo lo dirá. Sí, lo que hemos visto en diabetes, por ejemplo, que sí, el que te baje 1 mililitro, 2 mililitros minuto por año, pues puede significar retrasar la diálisis, a veces hasta unos 5 años u 8 años, dependiendo del escenario. Entonces, sí suena atractivo también. Y hablando un poquito más de estos antagonistas de endotelina, pues tal vez los conocemos los más viejitos asociados al tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, y hubo algunos pininos con, si mal no recuerdo, fue atrasentan en el estudio SONAR para nefropatía diabética, pero se temía mucho, bueno, el problema de ese fármaco era sobre la retención de líquidos, ¿no? En este estudio, ¿hubo alguna señal ahí de seguridad al respecto? Fíjate, no mencionaron nada al respecto en este estudio. Supongo que al ser un inhibidor dual, eso mejora. No sé, tú, Márquez, si te acuerdas de algo que se haya mencionado. No, de aquí no comentaron nada sobre que en los estudios previos haya habido una retención de líquido importante. Y Excelente, muchas más gracias. adelante hablaremos de un estudio brevemente que sí se asoció, que es otro inhibidor de dotelina. Te doy el spoiler alert. Vamos a hablar sobre el siguiente estudio, que también es sobre esta molécula de sparsentan, y aquí vamos a hablar de que en este estudio sí fue un poco más positivo, ¿no? Probablemente esta otra enfermedad, que es la nefropatía por IgA, sí tenga un papel un poquito más importante esta molécula. Este fue un estudio que se conoce como PROTECT, que evaluó la eficacia de esta molécula, que es el sparsentan, nuevamente contra irbesartán en los pacientes que tienen una nefropatía por IgA. Como todos sabemos, la nefropatía por IgA pues, es una de las glomerulopatías más comunes. Hay algunos textos que nos comentan que es la glomerulopatía más común. Hay algunos que, pues bueno, están diciendo un poco con esto. Pero pues lo que sí es correcto decir es de que es una nefropatía pues bastante frecuente, ¿no? Y pues es una nefropatía que desafortunadamente no es tan benigna como se pensaba antes. Ya sé que los pacientes desarrollan enfermedad renal crónica, y aunque pues esto puede llegar a tomar varios años en que los pacientes tengan este desenlace. Esta enfermedad, desafortunadamente, no hay un tratamiento inmunosupresor tan eficaz, ¿no? Lo único que tenemos, pues, en realidad son los esteroides, y, pues, tenemos los inconvenientes de que, pues, varios estudios
han usado esteroides, pues no han sido tan beneficiosos, no han sido tan positivos y pues sí están llenos de efectos secundarios como conocemos con estas moléculas, ¿no? Entonces, el sparsentan, pues bueno, trata de ayudar, no es un inmunosupresor como hemos comentado, es un antagonista dual del receptor tipo A de endotelina y del receptor tipo 1 de angiotensina tipo 2. Y pues bueno, este estudio fue un estudio multicéntrico, nuevamente, más de 134 sitios en países de América, Asia y Europa, pacientes que tenían esta enfermedad, la nefropatía por IgA. El objetivo primario, pues nuevamente fue la disminución en la proteinuria, tratar de disminuir, llegar a una remisión completa, menos de 300 miligramos de proteína en orina, pues es algo que ayuda a evitar el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. Y como objetivos secundarios fueron la pérdida en la tasa de filtrado glomerular y, pues bueno, en los resultados del estudio PROTECT tenemos que hubo una reducción significativa en la proteinuria, fue un 40% más baja en el grupo que utilizó sparsentan que en el grupo que utilizó irbesartán. Y los pacientes en el grupo de sparsentan tuvieron una tasa más lenta en la disminución en su tasa de filtrado glomerular que los que recibieron irbesartán, con una pérdida de la pendiente de la tasa de filtrado de menos 2.7 mililitros en el grupo de sparsentan en comparación con 3.8 mililitros en el grupo de irbesartán. En este estudio, pues se concluyó que sparsentan, comparado con irbesartán, en pacientes con nefropatía por IgA, llevó a una reducción significativa de la proteinuria y a la preservación de la función renal. Y debido a que este medicamento, como ya comentamos, no es un inmunosupresor, el incorporarlo al tratamiento de la nefropatía por IgA puede ser una pieza terapéutica fundamental para nuestros pacientes, sobre todo cuando también necesitemos algunos tratamientos inmunosupresores como la budesonida o la prednisona. De hecho, esta molécula, el sparsentan, ya fue aprobada justo hace unos cuantos meses previamente, debido a los estudios que se habían hecho en fase 2 que se demostraba que disminuía la proteinuria. Entonces, este estudio nos vino a recalcar la efectividad de este medicamento contra esta enfermedad. Pues ya es el segundo estudio que habla otra vez de la endotelina y creo que vale la pena, por lo tanto, hablar un poco más de su papel en la progresión de la enfermedad renal crónica. Esta endotelina se asocia a vasoconstricción, sobre todo a nivel renal de la arteriola aferente, se asocia a fibrosis, se asocia a inflamación, se asocia a daño positario y por lo tanto a proteinuria. Entonces, pues va a ser un blanco terapéutico por lo que estamos viendo de las enfermedades glomerulares. Y como dijiste, esta nefropatía por IgA pues no está tan benigna como creíamos. Recientemente una cohorte de más de 2,000 pacientes que se publicó en el C-JSON de una población de Inglaterra y hasta el 50% de los pacientes llegaron a enfermedad renal crónica terminal o muerte, ¿no? Obviamente era una población de alto riesgo con proteinurias de más de 500 miligramos con tasas de filtrado de menos de 60. Entonces sí, no es tan benigna como creíamos. Ha cambiado mucho el approach que le damos a esta enfermedad. Yo siento que fue una de las enfermedades de las que más se habló en Kidney Week. Lo que dicen los expertos es, bueno, si tienes una nefropatía lúpica y tú ves que hay inflamación, no le das nada más chochitos para la presión, le das algo de inmunosupresión. Por otro lado, como dijo Márquez, la inmunosupresión no ha sido del todo efectiva en estos pacientes. No es como el lupus. Hidroxicloroquina se puede usar, pero ayuda poquito. Mofetil se puede utilizar, pero ayuda muy poquito o nada. Entonces, prácticamente los esteroides es nuestro caballito de batalla. Ahora se está pugnando porque no sean sistémicos y está muy en boga la budesonida de liberación intestinal para inhibir directamente las placas de Peyer. Y eso se oye interesante, aunque no deja de ser un esteroide. Fíjate que yo acabo de tener un paciente que me hubiera encantado darle este sparsentan, un paciente con diabetes, con artritis reumatoide, con tocilizumab y con historia de intolerancia a los esteroides. Tenía una proteinuria de 2 gramos, tasa de filtrado glomerular de 30. Le hice biopsia porque el ego lo tenía con sangre inflamado y la proteinuria como que de repente le apareció con una diabetes bien controlada. Y tiene IgA, además de su nefropatía diabética. Entonces, tratarlo con esteroides no era buena idea y aunque es debatible, pero dado los efectos adversos que ya había tenido el paciente, pues prácticamente no quiso, lo cual es bastante respetable, pero yo creo que él hubiera sido un candidato ideal para este nuevo tratamiento. Pero pues bueno, ahorita lo tenemos en paper nada más. Esos 2 estudios ya se publicaron, uno en el New England y otro en Lancet, y se los pasamos, obviamente, las ligas.
Entonces, este tratamiento va a entrar, como dice Márquez, dentro de las terapias que no causan inmunosupresión, ¿no? Entonces va a ser Yeka-Wara y antagonista endotelina. En este caso vienen combinados el ARA con el antagonista endotelina y el uso de ISGLT2, ¿no? Esa era nuestra terapia de base no inmunosupresiva. Y bueno, ya las terapias modificadoras de la enfermedad, como estos esteroides enterales en forma de budesonida de liberación intestinal. Pues bueno, el siguiente estudio pues también tiene que ver un poquito con las endotelinas, como estamos hablando, es el estudio CENIT-CKD, que es un estudio fase 2B que trató de evaluar la eficacia y la seguridad de Sibotentán, que es uno de estos inhibidores de la endotelina, en combinación con dapaglifosina, y esto lo comparó con dapaglifosina sola, ¿no? Entonces, como ya sabemos, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y específicamente en aquellos que tienen proteinuria, independientemente de si la enfermedad renal crónica es con o sin diabetes, se utiliza estos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Aquí la idea es tratar de evaluar estas terapias duales para tratar de disminuir los niveles de albuminuria en pacientes con enfermedad renal crónica. En este estudio, los pacientes debían estar recibiendo el tratamiento estándar de atención que incluía, como hemos estado comentando, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista del receptor de angiotensina tipo 2. Este estudio fue un estudio multicéntrico que incluyó a más de 1,492 pacientes, una cantidad muy importante de pacientes para tratarse de un estudio en fase 2B, designados para recibir Sibotentán más dapaglifosina o dapaglifosina más placebo. Aquí fueron 3 brazos, 2 de Sibotentán a 2 dosis diferentes, ¿no? Entonces el objetivo primario fue la disminución de la proteinuria y pues como efectivos secundarios pues fue la caída en la tasa de filtrado glomerular. Algo que, como habíamos comentado al inicio, es de que este tipo de medicamentos sí se ha relacionado previamente con algo de retención de líquidos. Entonces, la retención de líquidos fue algo que también estudiaron de manera dirigida, fue un efecto adverso que trataron de buscar, y aquí lo definieron como un aumento del peso corporal de al menos 3% con respecto al valor basal o un aumento del BNP, ya sea con un aumento al menos del 100%, o que tuviera una concentración por arriba de 200 picogramos por mililitros si el paciente no tenía antecedente de fibrilación auricular, o mayor de 400 si había un antecedente de fibrilación auricular. Y como resultados tenemos que Sibotentán, ambas dosis que estudiaron, que fue de 1.5 miligramos y de 0.25 miligramos combinado con dapaglifosina, reducieron el nivel de albuminuria en comparación únicamente de dapaglifosina más placebo. Y la reducción fue de 33.7% en la proteinuria con la dosis más alta de Sibotentán, que fue de 1.5 miligramos, y de 27% para la dosis de Sibotentán de 0.25 miligramos combinado con dapaglifosina. Por lo tanto, se concluye que la combinación de Sibotentán con dapaglifosina reduce la albuminuria y se encontró también que no aumentaba estos efectos adversos, por lo tanto, pues cuenta con un perfil de tolerabilidad y de seguridad aceptable. Este estudio, Aldo, como es un fase 2, en realidad lo que publicaron ya finalmente en el Lancet, que también les pasamos el artículo, es de las dosis más chiquitas, pero empezaron con unas dosis que estaban 4 o 5 veces más altas de lo que finalmente terminaron utilizando. Y a esos pacientes sí que empezaron a retener líquidos, entonces tiraron esos brazos del estudio y dejaron solo las dosis más chiquitas. Ya ves que preguntabas de eso de la retención de líquidos. Entonces, digamos que no son como cualquier medicina, no son medicinas inocuas, ¿no? Entonces, estamos todavía a la defensiva con ellos. Las dosis más altas que utilizaron fueron de 5 miligramos. Y obviamente el usar estos ISGLT2 era también para contrarrestar un poco ese efecto en la retención de líquidos, ¿no? Sí, sobre todo porque ya no puedes hacer un estudio donde no des estas medicinas, porque ya son el estándar de cuidado. Entonces, si tú me vienes y me preguntas, oye, quiero hacer este estudio en tu paciente con enfermedad renal crónica, pero no le demos empaglifosina o lo que sea, pues te voy a decir, no, eso ya no es ético. Y una curiosidad es que el primer autor de este estudio, el profesor Guido Hirschsprung, está en los 3 papers que acabamos de mencionar. Él está entre los autores, y él también está entre los autores principales de todos los estudios de SGLT2 que tenemos. Yo creo que hay que ponerle un monumento o algo a este doctor farmacólogo.
Creo que sí es muy importante, Alejandro, lo que tú comentas, ¿no? En este sentido de que tenemos que estar vigilando siempre estos efectos adversos y pues bueno, lo hemos estado viendo con las moléculas que han estado saliendo, sobre todo con estas moléculas que ustedes conocen como son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, ahora con los nuevos, los no esteroideos, que también se les tiene que poner mucho énfasis en la hipercalemia, que son cosas que conocemos, pero pues al final les ponemos más énfasis y pues estas nuevas moléculas que la verdad es de que aunque los inhibidores del cotransportador pseudoglucosa son muy buenos, nos ayudan con la proteinuria y la caída de la tasa de filtrado, pues al final los pacientes se quedan con algo de proteinuria, pues esta proteinuria residual en la actualidad es tratar de pues, bajar lo más que se pueda, proteger más el riñón y pues bueno, estos efectos secundarios los tenemos que conocer, como tú bien mencionas, a lo mejor las dosis más altas vieron que empezaban a retener líquidos, a aumentar el NP y dijeron, no más, nos quedamos con estas más bajas, pero estas dosis más bajas bajan más la proteinuria y esto es muy importante para todos nuestros pacientes y el futuro es súper prometedor para ellos. Claro, no hay que perder de vista que la proteinuria es un surrogado. Se asocia muchísimo con la función renal y la trayectoria de la función renal, definitivamente, pero no es lo único. Por ejemplo, en el primer estudio que mencionábamos, el de Sparsentan y enfermedad focal y segmentaria, bajó la proteinuria, pero al final no se vio un gran cambio en la tasa de filtrado glomerular. Entonces, es como que hay otra cosita de estas moléculas que no le va a ayudar a todo el mundo, probablemente, de la misma manera. Y eso que mencionas, teníamos los ARA2, pero todavía había riesgo residual. Y luego empezamos con los inhibidores GLT2, y bajó muchísimo el riesgo residual, pero todavía quedó un poquito. Y ahora ya vamos con la finerenona y se baja un poquito más, y a lo mejor con se baja un poquito más. Al final vamos a ser inmortales. Pero aprovechando que ya nos dijiste de los inhibidores de aldosterona, ¿por qué no nos platicas del último estudio que vamos a hablar hoy? Claro que sí, Alejandro. Pues bueno, el último estudio tiene que ver con el inhibidor de la aldosterona sintetasa. Entonces, este es un estudio que comparó este inhibidor, es un estudio nuevamente fase 2, que trató de evaluar la combinación de un inhibidor del cotransportador pseudoglucosa con estos inhibidores de la síntesis de aldosterona. Entonces, como bien estás comentando, los IECA y los ARA2 pues no van a no bloquean completamente los efectos de la aldosterona. Y pues bueno, tienen algunos otros efectos secundarios como la hipercalemia. Los inhibidores del SGLT2 nos han añadido beneficios para los tratamientos de los pacientes con enfermedad renal crónica, pero pues aún así quedan los pacientes con proteinuria residual, ¿no? Entonces estos nuevas moléculas, los inhibidores de la síntesis de aldosterona, tratan de reducir directamente la producción de aldosterona y por lo tanto pueden llegar a mejorar la eficacia terapéutica de nuestros pacientes. De hecho, estos medicamentos pues también se están probando para los pacientes que tienen hipertensión resistente. Y pues bueno, este estudio, como ya comenté, fue un estudio fase 2 que evaluó diferentes dosis de la molécula que le llaman todavía B1 690517 con empaglifosina a diferentes dosis y lo comparan con empaglifosina sin la molécula, ¿no? Entonces, el objetivo primario del estudio, al igual que los previos, fue el cambio, la disminución en la albuminuria desde el inicio del estudio hasta la semana 14. Y los los objetivos secundarios fueron los cambios en la tasa de filtrado glomerular y algunos otros marcadores como los niveles de potasio, la presión arterial, el nivel de aldosterona e incluso el nivel de cortisol sérico en la mañana, ¿no? Entonces, de los resultados tenemos que los pacientes que recibieron este inhibidor de la síntesis de aldosterona con empaglifosina, hubo una disminución en el nivel de albuminuria en las diferentes dosis que se dieron en el 19, 46 y 40%, en comparación únicamente con el 11% de disminución en aquellos que recibieron placebo. Mientras que en el brazo de pacientes que no recibieron empaglifosina y que solo recibieron la molécula, la disminución de la proteinuria fue de 22, 39 y 37%. Y en este brazo que no recibieron empaglifosina y que tampoco recibieron la molécula, únicamente la reducción de la proteinuria fue del 3%. Por lo cual, en este estudio concluye que este medicamento, este inhibidor selectivo de la síntesis de aldosterona, reduce de manera dosis dependiente la albuminuria hasta en un 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica
independientemente de que recibían o no un inhibidor del SGLT2. Por lo tanto, esta molécula pues promete añadir beneficios a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes tipo 2. Excelente. Excelente. Pues la aldosterona es mala y esta es otra forma de evitar sus efectos en el organismo, ¿no? Entonces, esto es a través de no de bloquear el receptor, sino a través de inhibir su producción. Y pues habrá que evaluar las similitudes y diferencias entre estos inhibidores de la sintasa de aldosterona versus los antagonistas del receptor mineralocorticoide, ¿no? Pero bueno, son estudios fase 2. Esas preguntas se van a resolver eventualmente. Y algo que es muy interesante, Aldo, déjame comentar, es lo que decía previamente Alejandro, de que realmente en la actualidad ya no podemos no dar a un paciente un inhibidor del SGLT2. O sea, tenemos que darlo. Pero en este estudio, uno de estos bracitos no les daban SGLT2 ni tampoco recibía la molécula. Y pues evidentemente en aquellos pacientes que no recibían nada, pues prácticamente no tenían disminución de la albuminuria. Por lo tanto, pues sí es una cuestión muy importante de comentar que esta nueva molécula sí baja por sí misma la albuminuria porque no se comparó con un SGLT2 en uno de los brazos, pero pues al darle ambos medicamentos la reducción es impresionante, casi un 40%. Fíjate, a mí sí me sorprendió un poquito ese punto que pudieran hacer un brazo así sin nada, los pacientes casi a libre evolución, pero bueno, así se aprobó por sus comités de ética y es válido, supongo yo, en un corto tiempo. Y la otra cosa de la seguridad, sí hubo una señal un poquito más alta de hipercalemias en el brazo con esta nueva molécula, lo cual, como ya dijimos, habrá que ver las siguientes fases, a ver cómo se comporta. Y este estudio va a dar pie a otro estudio que se llama Easy Kidney, que es la fase 3 de esta misma molécula BI690517, que estaremos al pendiente y les presentaremos cuando sea publicado a su debido tiempo. Bueno, pues me encantaron estos estudios. Qué bueno que sí hay cosas nuevas, no solamente refritos. Qué bueno que pueden asistir y compartirnos estos mensajes. Pero, ¿por qué no nos dan los puntos para llevar a casa Márquez y Meraz, por favor? Claro que sí, Aldo. Pues bueno, aquí hay que destacar mucho que hay que estar pendientes en el panorama para nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, no solo aquellos que tienen diabetes, sino tener en cuenta estas nuevas moléculas, conocerlas, porque pues al final, seamos médicos de primer contacto, seamos médicos internistas, seamos médicos nefrólogos, todos nos vamos a encontrar con estos pacientes. Ya es del conocimiento de todos y en la actualidad, pues bueno, todos nuestros pacientes utilizan un IECA, un ARA2, un ISGLT2, cada vez vemos más médicos internistas, incluso médicos de primer contacto que se atreven a utilizar estas moléculas y por lo tanto, pues bueno, tenemos que conocerlas. Para nosotros es increíble, ¿no? Cómo tenemos estudios que ya son positivos, no como antes teníamos pues estudios pues francamente negativos, y algo que quiero comentar que es muy importante es tener en cuenta estos inhibidores de la endotelina para disminuir la proteinuria que pueden ayudarnos a mejorar los desenlaces de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Y yo solo quiero hacer eco a lo que ya dijo Mark, que sobre todo un punto que me parece muy, muy importante es que estas nuevas medicinas que hemos estado recibiendo desde el 2015 con los inhibidores SGLT2 no son del dominio del nefrólogo nada más o del cardiólogo, del endocrinólogo. Deben ser prescritos desde el médico familiar, médico general, el internista. Deben estar siendo prescritos a todos los niveles, pero sobre todo en primer contacto, en primer nivel. Ojalá, tanto que hemos estado nosotros hablando de ellos, les hayamos contagiado un poquito de esta necesidad que tienen nuestros pacientes y que no hay que esperar a que progresen demasiado, hay que iniciarlos cuando estén indicados en medicina de primer contacto. Márquez por acompañarnos una vez más y esperamos vernos pronto y seguramente nos veremos en el siguiente Kidney Week, que no sé dónde va a ser. Es en San Diego, Alejandro. Entonces el siguiente año igualmente nos vamos a ver. Fue un gustazo poderte ver, Aldo, que pues no pudo estar. Esperemos que lo podamos ver el siguiente año también. Sí, el próximo año sí voy. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.